Iglesia, muy buenos días. Sean muy bienvenidas todas, sean muy bienvenidos todos a los que llegan a este canal de YouTube a escuchar estas enseñanzas y estas predicaciones que el Señor trae para su iglesia, trae para su pueblo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo presento estas enseñanzas, esta charla, bendito Dios, que sale, bendito Dios, desde tu corazón, que tú inspiras, Señor Padre, para llevar a tu pueblo, para que establezcamos esos cambios en nuestras vidas, para que llevemos, bendito Dios, este mensaje de salvación al mundo. Gracias, Papito Dios, Señor, te damos por todas las cosas que tú nos entregas, por todas las cosas que tú nos das. Gracias te damos, Señor Padre, por el techo, por el alimento, por el vestido, por la salud. Te damos gracias, Señor Padre, por la vida, por el trabajo. Gracias, bendito Señor, porque en medio de todo este caos que se presenta sobre las naciones del mundo, sobre Colombia, sobre cada pueblo, lengua, raza y nación, Señor, tú estás ahí ayudándonos, Padre, y levantándonos cada día más en amor a ti, cada día más en amor a tu pueblo, cada día más en amor, Señor Padre, a nuestros hermanos. Gracias, bendito Señor. En tus manos entregamos, Señor, este momento, entregamos esta predicación y esta charla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, el tema de hoy, de esta enseñanza es vida a través de la muerte. Vida a través de la muerte. La palabra de Dios establece que debemos morir para alcanzar vida. Esta aparente contradicción nos lleva a suponer que hay una ganancia a través de la pérdida, que obtendremos grandes favores espirituales si morimos de continuo al pecado, que prevaleceremos por encima de las circunstancias adversas, conquistando la capacidad y la disposición para enfrentar cargas, tolerando el peso que nos impone la cruz de Cristo. Este tipo de condicionamientos son absolutamente necesarios para los seguidores del camino de Jesucristo. Las cargas impuestas por el Evangelio del Reino son livianas, como dice la palabra, pero es claro que esta posición solo podrá ser obtenida con base a grandes sacrificios personales, a incontables momentos de oración e intercesión, a acostumbrarnos a grandes sufrimientos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, a adiestrarnos cada día para la batalla, batalla que evidencia la muerte diaria de nuestro ser, permaneciendo encausados en las sendas de amor y de justicia de nuestro Salvador. La mayoría de los cristianos, en la mayoría de las iglesias, están convencidos de que el Señor Jesucristo ya hizo todo por nuestra salvación, aduciendo que Jesús ya obtuvo la victoria total a favor de nosotros en la cruz del Calvario y que simplemente somos salvos por la gracia y misericordia del Señor. Veamos lo que el Señor Jesús le advirtió a sus discípulos, demostrando con esta palabra que el mismo Señor Jesucristo fue, es y será la principal causa de división espiritual, incluso en nuestros mismos hogares y familias. Vamos a Marcos 10:34. Marcos 10:34 al 36. Jesús, causa de división. Dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, el mero hecho que el Señor diga que no ha venido a traer paz, sino pleitos y dificultades en este mundo, es una señal inequívoca de que este no es el evangelio de paz y de amor que tanto se predica en las esferas del cristianismo. Realmente este es un evangelio y un cristianismo que encierra violencia, que abarca fuerza, que implica muerte, si en verdad lo practicamos como el Todopoderoso quiere que lo practiquemos. El Señor Jesucristo no promete una vida color de rosa como muchos creen y como muchos piensan. Perder la vida no facilita un entendimiento pacífico con el mundo. Necesitamos comprometernos con la causa del Señor, no solamente pedirle que perdone nuestros pecados y de ahí en adelante todo pasa a ser extraordinario en nuestra vida. Tenemos que hacer un compromiso con Él. Otra cosa, la salvación no es unilateral, en donde creemos que el Señor es el único participante en el proceso. No, la salvación es bilateral, en donde se comprometen dos personas para este fin. Fin o causa fundamentada en la salvación del alma de una de las partes. De nuestra parte debe ser una entrega total, una entrega completa al Señor. Debe ser obediencia, retribución y sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos la palabra en el libro de Lucas. Lucas 9, 23, 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Bien, ahora vamos a un nuevo versículo de la Biblia. Se encuentra en Juan 12:24. Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos ese grano de trigo que debe morir para así poder llevar mucho fruto. Debemos rendirnos todos los días como tierra fértil del Evangelio del Reino y asimismo morir día por día. Esta palabra nos advierte que si no caemos a tierra como granos para ser sembrados, no podremos dar frutos espirituales. Estar sembrados en la tierra como granos de trigo implica estar sujetos en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y morir es dar muerte permanente a las obras de la carne, a esas obras de naturaleza pecaminosa que distorsionan nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Es alejarnos de la maldad, es vivir cada día entregando nuestra existencia por los principios, mandamientos y órdenes del Señor. Nuestro compromiso con el Señor de los ejércitos
radica especialmente en dejar de lado nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro individualismo. Fijémonos muy bien en el texto que dice, pero si muere lleva mucho fruto. Esta es una orden condicional, establecida con base a nuestra entrega a Dios, por ende a nuestro prójimo. Debemos asumir con valentía lo que representa morir a nuestras pasiones y deseos, encaminándonos a no ser un obstáculo para la obra, sino siendo diligentes en la consumación de la entrega del Evangelio a los perdidos, en llevar con gran solicitud la palabra, el ejemplo y el testimonio de que somos hijos de Dios a las naciones del mundo. Asumamos sacrificios personales basados en los frutos, que es nuestra obligación demostrar ante Dios como frutos de justicia y equidad. Cimentémonos en ganancias espirituales, dejando de lado cualquier tipo de comportamiento o conducta que posibilite el hecho de cosechar pérdidas en el espíritu. No seamos insensatos pensando que daremos cosechas de amor, de bondad, de mansedumbre o de cualquiera de los frutos del Espíritu Santo si no morimos antes. Tenemos que morir cada día para que ese grano de trigo crezca y se convierta en una planta que dé abundancia de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe y de templanza. Notemos lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Así que permanezcamos despiertos, apercibidos de lo que el Espíritu habla a nuestro espíritu, advirtiendo toda necedad en nuestro corazón y llevándola en arrepentimiento genuino a la cruz de Cristo. Nuestra vida espiritual depende de cuánto estemos dispuestos a morir a nuestras preferencias, a nuestros favoritismos, a nuestras inclinaciones y deseos. Esta vida espiritual está argumentada en el hecho de cuánto sufrimiento estamos dispuestos a soportar. Segunda de Corintios 4:11 dice, Segunda de Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El obedecer al Señor Jesucristo nos pone de antemano en peligro de muerte. El ser hijos de Dios nos coloca como siervos de Cristo, y si el Señor padeció persecución por causa del mensaje que nos dejó, nosotros estamos expuestos a las mismas vicisitudes y acontecimientos deplorables a causa de esas buenas nuevas de salvación. La vida del Señor Jesucristo se exterioriza, se revela y se mantiene en nuestra carne mortal, es decir, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. De esta manera, se demuestra que nosotros somos uno con Cristo en sus padecimientos y en sus sufrimientos, así como en su gloria y su perfección. Bien, Iglesia, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Tan grande fue el amor de Dios que el mundo murió. Perdón, disculpe. El amor de Dios fue muy grande, tan grande, que Él murió para salvarnos. Su muerte fue muerte de cruz. El Señor Jesucristo vino a llevar a cabo la monumental obra de redención ideada por el Padre para la salvación de todos los que creen, de todos los que lo confiesan como Señor y Salvador de sus vidas, de todos aquellos que hacen la voluntad de Dios y que cumplen sus mandamientos. Este es el amor de Cristo, el Hijo de Dios. Se precisa que nuestra fe esté desarrollada en este sentido, ya que la fe y la confianza tiene que estar fundamentada en la muerte del Hijo de Dios. Debido a nuestra aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por la fe, nosotros tenemos vida espiritual. Por esa misma fe o confianza, estamos muertos al pecado. Estamos muertos con Cristo. Y como dice la palabra, ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en nosotros y tenemos vida espiritual. Esta vida espiritual es gracias a que estamos justificados por la fe. Tenemos vida a través de la muerte. Esta frase revela no solamente la muerte física como último recurso de nuestro amor por el Señor, sino la continua manera de rechazar el pecado. Es muerte al pecado, es muerte al quebrantamiento de las leyes divinas de nuestro Padre y es vida si perseveramos en los caminos del Altísimo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros somos verdaderos seguidores de Yahweh, que hemos muerto ya al pecado. Pecado significa, según la misma palabra, quebrantamiento de la ley, infracción y violación de las leyes divinas de Dios. Somos santos, lo cual denota una connotación espiritual especial. El significado de la palabra santo es que somos apartados por Dios para concebir grandiosas realizaciones en su obra. El concepto que nos ha llegado de acuerdo al cristianismo católico tradicional y en algunos casos cristianismo protestante es que santos son los que han sido personas que llevaron supuestamente una vida santa y que al morir los canonizaron. Nada más alejado de las verdades espirituales que nos revela la palabra de Dios. Nosotros, los cristianos, somos santos. Santos que proceden de acuerdo a la naturaleza caída que nos proveyó el pecado desde la creación de Adán y Eva. No obstante, debemos tener presente que estamos en una nueva naturaleza, de que hemos sido convertidos por la gracia de Dios en hijos suyos. En otras palabras, somos santos pecadores. No estamos exentos de este tipo de imperfecciones espirituales, pero sabemos y tenemos confianza en el Todopoderoso de que tenemos a un abogado que nos defiende y que perdona nuestras transgresiones de acuerdo al amor que Él tiene por su pueblo. Arrepintámonos de corazón y confesemos nuestras faltas delante de Dios y delante de quien nos haya ofendido, sea de pensamiento, de sentimientos, de acciones, de obra o por descuido. Hemos muerto a todo tipo de pasiones y malos deseos. Nuestra esperanza y nuestro galardón más preciado
se encuentra escondido, como dice la palabra, en Cristo Jesús, a través de su muerte y resurrección. Él nos ha facultado para ser soldados de su ejército. A través de su muerte y su resurrección, Él perdona nuestras ofensas, agravios y pecados. Nos ha colocado como cabeza para combatir en contra de las fuerzas del enemigo, a luchar en contra de huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Nuestras capacidades, nuestros talentos y competencias nos obligan a estar dispuestos a las ambiciones espirituales más elevadas, a conquistar terrenos desprotegidos por nuestra propia negligencia espiritual. El gran yo soy escudriña nuestros corazones. Él conoce hasta el más profundo pensamiento y sentimiento de nuestras emociones. El Señor sabe a quién entrega autoridad, a quién le da su aprobación, quién está haciendo buenas obras, quién tiene parte de su conocimiento, de su sabiduría e inteligencia. Él sabe quién hace su voluntad. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué gran aliciente nos da esta palabra escrita por el apóstol Juan. Nos incentiva, nos da ánimo saber que el Señor venció en la cruz del Calvario, que el Rey de Reyes y Señor de Señores venció la muerte, que con su resurrección obtuvo todo el dominio sobre la misma muerte y sobre el Hades. Cristo murió por nuestros pecados. Este acontecimiento fue una muerte física. El galardón de muchos cristianos estará dado por una muerte espiritual, una muerte diaria a sus ímpetus, a sus deseos, a las obras y los frutos que reporta el alma, el cuerpo, incluso el espíritu. Esos frutos pecaminosos que impiden una relación fructífera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos espirituales en la fe, en esta fase de culminación de los tiempos descritos en las profecías bíblicas, sabiendo de antemano que estamos en medio de pruebas espirituales que cada vez se van haciendo más notables, se está haciendo más notable el poder de las tinieblas sobre este mundo, que alrededor de nosotros encontramos aflicciones y angustias. Dejemos de lado la indecisión, dejemos de lado el doble ánimo, regocijémonos, exaltemos al nombre que es sobre todo nombre. Busquemos en oración por medio de la fe al Dios vivo. Imploremos su fuente de sabiduría, con el último fin de ser siervos aprobados y bienaventurados. Amén. Iglesia, esta es la palabra que el Señor ha dado para su iglesia en esta oportunidad. Deseamos de todo corazón que el Señor nos continúe bendiciendo, que nos siga llevando guardados en el hueco de su mano. Recordemos que toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la gloria y potestad son para Él. Bueno, iglesia, en el nombre de Jesús nos despedimos y nos vemos o nos escuchamos en una nueva oportunidad, en una nueva entrega de estas predicaciones o en una entrega de lo que estamos llevando a cabo ahora que se llaman
ilustraciones de bolsillo, que también las estamos publicando en los canales de YouTube, en el Facebook, y también está y se puede encontrar en el blog. Estas ilustraciones de bolsillo es, nosotros tomamos uno de los versículos más importantes de cada libro de la Biblia y lo analizamos con profundidad, lo que el Señor quiera mostrar y lo que el Señor quiera decir a la iglesia. Y lo publicamos por ahí cada 3 o 4 días, a veces cada 2 días. Bueno, es para que lo tengan en cuenta. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.